largo de este video veremos cómo las células sintetizan moléculas de colesterol, qué sustratos se utilizan para ello, cuál es el punto de control de la vía y qué mecanismos de regulación están involucrados. Y finalmente, cómo hace el organismo para eliminar el exceso de colesterol. Entonces, aquí podemos ver la estructura del colesterol, el cual sabemos que proviene del ciclopentano per hidrofenantreno. Este es un lípido poco soluble formado por 27 átomos de carbono. Es característica de esta serie de 4 anillos conjugados a los que se une una cadena lateral de 8 carbonos. Además presenta 2 grupos metilos unidos al carbono 10 y al carbono 13. Un doble enlace entre los carbonos 5 y 6. Y un único grupo polar, un alcohol unido en el carbono 3. Viendo su estructura nos damos cuenta de que su solubilidad en agua será muy baja. Tanto así que a temperatura ambiente solo se puede solubilizar 0.2 microgramos de colesterol cada 100 ml de solución acuosa. Ahora bien, si miramos la concentración plasmática de colesterol, en condiciones normales vemos que alcanza entre 150 y 200 microgramos de colesterol cada 100 ml. Una concentración aproximadamente de 1000 veces mayor que se lograría en el agua. Esto lo podemos explicar porque, como ya se había desarrollado, el colesterol no se transporta libre, sino que lo hace unido a lipoproteínas. Aquí podemos ver una lipoproteína que transporta el colesterol, el caso de las LDL. Del colesterol plasmático total, un 30% se encuentra como colesterol libre, formando la monocapa externa de las lipoproteínas junto con los fosfolípidos. El 70% restante se encuentra como colesterol esterificado con un ácido graso unido al alcohol del carbono 3, lo que lo convierte en una molécula hidrofóbica y que tiene que ser transportada en el interior de las lipoproteínas. Al colesterol también lo vamos a encontrar en todas las células formando parte de las membranas biológicas. Siempre va a estar intercalado entre los fosfolípidos, asomando su grupo alcohol hacia las caras que están en contacto con el agua. A partir del colesterol también podemos obtener muchas otras biomoléculas, como en el caso de la vitamina D, las hormonas esteroideas, andrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, prostágenos, estrógenos, cuya síntesis se va a ir abordando a lo largo de este capítulo y también es precursor de los ácidos biliares indispensables para el proceso de digestión de lípidos, que vamos a ir viendo más adelante. El colesterol que encontramos en el organismo puede provenir de la dieta, cuando ingerimos alimentos de origen animal, o puede ser sintetizado por nuestras células a partir de los metabolitos más simples, a través de la vía llamada síntesis de novo del colesterol. La vía de síntesis de novo del colesterol está presente en todos los tejidos, pero ocurre mayormente en el hígado, en el intestino y en los tejidos esteroidogénicos, como la corteza suprarrenal y los tejidos de los órganos reproductores. Los 27 átomos de carbono provienen del acetato en forma de acetilcoenzima A. El poder reductor proviene del NADPH, que se obtiene de la vía de las pentosas fosfato y de la actividad de la enzima málica. Y entre las posibles fuentes de acetilcoenzima A podemos encontrar la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, la oxidación de aminoácidos cetogénicos como la leucina o la isoleucina y la reacción de la piruvato deshidrogenasa o la activación del acetato libre a través de la cetoquinasa. Tengamos en cuenta que el acetato libre es producto de la metabolización del etanol. Ahora, como veremos más adelante, la síntesis de nuevo del colesterol ocurre fundamentalmente durante la post-ingesta, por lo que la principal fuente de acetilcoenzima A será el obtenido a partir de la oxidación de hidratos de carbono, o sea, a partir de la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Como recordarán, esta es una enzima que se encuentra en la matriz mitocondrial y la síntesis del colesterol ocurre fuera de la mitocondria, por lo que esas moléculas de acetilcoenzima A tendrán que ser transportadas hacia el citosol. ¿Cómo se logra transportar el acetilcoenzima al citosol? A través de la lanzadera de citrato. Este proceso fue analizado con detalle en otro capítulo, así que lo vamos a recordar. Les recomiendo que puedan rever. A grandes rasgos, el acetilcoenzima A generado dentro de la mitocondria
se unía al oxaloacetato por acción de la enzima citrato sintasa generando el citrato. Y es el citrato el que sale al citosol a través de un transportador específico ubicado en la membrana mitocondrial interna. Una vez en el citosol, para hacer sustrato de la enzima citrato liasa, que lo desdobla nuevamente en oxaloacetato y en acetilcoenzima. De esta manera, el acetilcoenzima se encuentra en el citosol disponible tanto para la síntesis de ácidos grasos como para la síntesis de colesterol. Después hay unos mecanismos para devolver el oxaloacetato al interior de la mitocondria. Y uno de ellos involucra la acción de la enzima málica, lo que es importante porque esta reacción genera NADPH, que es necesario para la síntesis de colesterol. Ya que con el acetilcoenzima A en el citosol, en la primera reacción de la vía de síntesis de nuevo el colesterol, lo que tendremos es que estas dos moléculas son unidas por la isoforma acetoacetilcoenzima A tiolasa para dar como producto acetoacetilcoenzima A. Y luego al acetoacetilcoenzima A se le une una nueva molécula de acetilcoenzima A por la acción de la isoforma citosólica de la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, dando como producto 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. Estas dos primeras reacciones ya la conocen porque son iguales a las dos primeras reacciones de la cetogénesis, con la diferencia de que en la cetogénesis participan las isoformas mitocondriales de estas dos enzimas. Recuerden, la cetogénesis ocurre en la matriz mitocondrial durante el ayuno y la síntesis del colesterol es un proceso que ocurre fuera de la mitocondria durante la saciedad. El 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A es un sustrato de una enzima llamada hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Esta es una enzima microsomal, lo que quiere decir que está unida a la membrana del retículo endoplásmico. Esta enzima reduce uno de los carboxilos del hidroximetilglutarilcoenzima A, el que está unido a la coenzima A mediante un enlace tioéster y lo reduce a un grupo alcohol. Los electrones son aportados por dos moléculas de NADPH. Y el producto formado, que contiene 6 carbonos, se llama mevalonato. El mevalonato ingresa a los peroxisomas y sufre dos fosforilaciones consecutivas, catalizadas por dos quinasas. La mevalonato quinasa, que forma el 5-fosfomevalonato, y la 5-fosfomevalonato quinasa, que convierte a este en 5-pirofosfomevalonato. Los dadores de grupo fosfato son dos moléculas de ATP. Luego, la 5-pirofosfomevalonato pierde el grupo carboxilo por acción de la pirofosfomevalonato descarboxilasa. El proceso ocurre en dos pasos con consumo de un tercer ATP y da como producto el isopentenil pirofosfato, un compuesto de 5 átomos de carbono. El isopentenil pirofosfato puede isomerizarse a dimetilalil pirofosfato por acción de una isomerasa. Lo que hace la enzima es cambiar de posición el doble enlace. Aproximadamente un tercio del isopentenil pirofosfato se isomeriza a dimetilalil pirofosfato. Estos dos compuestos de 5 carbonos salen al citosol y una molécula de cada uno de ellos son condensados por la acción de la enzima citosólica geraniltransferasa en un compuesto de 10 carbonos, el geranil pirofosfato. Esta condensación se dice que ocurre en sentido cabeza-cola porque la unión se produce entre el extremo del isopentenilo que tiene unido el pirofosfato, o sea, la cabeza polar del compuesto, con el extremo de la cola carbonada del dimetilalil. Luego, la misma enzima, la geraniltransferasa, condensa también en sentido cabeza-cola una nueva molécula de isopentenil pirofosfato de 5 carbonos con una geranil pirofosfato de 10 átomos de carbono para dar farnesil pirofosfato que tiene 15 carbonos. Fíjense que en ambas reacciones se liberan sendos pirofosfatos que luego serán hidrolizados por la enzima
pirofosfatasa. En el siguiente paso, dos moléculas de farnesil pirofosfato de 15 carbonos cada una serán condensados, pero esta vez en sentido cabeza a cabeza, por la enzima microsomal escualeno sintasa, dando como producto un compuesto de 30 carbonos, el escualeno. En esta reacción se consume NADPH y se libera 2-pirofosfato, los que también serán hidrolizados por la enzima pirofosfatasa, ya que en el escualeno se puede empezar a visualizar la estructura del colesterol, porque si bien entre los carbonos que están unidos por enlaces covalentes dobles no hay libertad de rotación, sí la hay entre los carbonos que están unidos por enlaces covalentes simples. Y si uno va rotando los átomos de carbono unidos por enlaces simples, se puede obtener esta forma. Y ahí se puede ver esbozos de los futuros anillos conjugados del colesterol. El escualeno es sustrato de la enzima microsomal escualeno monoxigenasa, que utilizando NADPH y oxígeno forma el escualeno 2,3 epóxido. El escualeno 2,3 epóxido es un sustrato de la lanosterol ciclasa. Esta enzima microsomal cataliza a partir de los dobles enlaces la formación de los ciclos y luego produce un reordenamiento de los metilos para dar como producto el lanosterol. A partir del lanosterol y a través de 18 reacciones catalizadas por 9 enzimas microsomales que no vamos a detallar, se llega a la formación del colesterol. Todas estas reacciones, excepto una catalizada por una isomerasa, consumen NADPH. A través de estas reacciones se eliminan 3 grupos metilos, se reduce el doble enlace de la cadena lateral y se cambia de posición el doble enlace dentro de los anillos. Resumiendo, para la síntesis de un mol de colesterol, de acuerdo a las reacciones que acabamos de ver, se necesitan 18 moles de acetilcoenzima A, 18 moles de ATP y 31 moles de NADPH. Pero hay que tener en cuenta que estos 18 moles de acetilcoenzima A fueron sacados de la mitocondria en forma de citrato a través de la lanzadera y que para desdoblar el citrato en acetilcoenzima A y oxaloacetato, la citrato liasa consume un ATP. Entonces, por cada mol de acetilcoenzima A que haya salido de la mitocondria, se hidroliza un mol de ATP adicional, por lo que el gasto energético total para la síntesis de un mol de colesterol es de 36 moles de ATP. Aquí podemos ver un esquema para que se tenga una visión completa. Podemos ver los ATPs consumidos en las dos fosforilaciones y en la descarboxilación del mevalonato. Podemos ver los puntos de consumo de NADPH y también el farnesil pirofosfato, un compuesto de 15 átomos de carbono que además de intervenir en la síntesis de colesterol, puede ser utilizado de forma inmediata en la síntesis de otras moléculas de importancia, por ejemplo la ubiquinona, a partir de un componente de cadena de transporte de electrones. Ahora, en esta vía, ¿dónde está el punto de control? La enzima marcapaso de la vía es la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Sobre esta enzima actúan múltiples mecanismos de regulación. Tiene control a largo plazo que regula la cantidad de moléculas de enzimas presentes en un determinado momento y el control a corto plazo, lo que regula la cantidad de cada una de las moléculas de la enzima. Con respecto a la regulación a largo plazo, hay una inhibición de la transcripción mediada por el colesterol y sus metabolitos a través del accionar de proteínas llamadas SREBP2, siglas
que significan proteína de unión a elemento regulador de esteroles 2, proviene del inglés. Cuando la concentración del colesterol es alta, mantiene a las proteínas SREBP2 unidas a la membrana del retículo endoplasmático. Esto hace que la transcripción del gen de la reductasa esté inhibida. Cuando la concentración del colesterol en la célula desciende, la SREBP se libera de la membrana del retículo endoplásmico, se moviliza al núcleo y allí interacciona con la secuencia SRE, elemento de respuesta a esteroles, y eso aumenta la transcripción del gen de la reductasa, que llevará al aumento de la cantidad de moléculas de enzima. También hay una regulación de la degradación de la reductasa. Cuando la concentración del colesterol disponible es alta, se produce un aumento de la degradación de la enzima por el proteasoma, disminuyendo la cantidad de moléculas de enzima disponibles. Con respecto al control a corto plazo, hay una retroinhibición negativa por colesterol. El colesterol es un modulador alostérico negativo de la enzima y también presenta inhibición por fosforilación. A continuación, vamos a ver un poco con más detalle esta regulación. Entonces, tenemos la enzima reductasa, que cataliza la conversión de hidroximetilglutaril coenzima A en mevalonato. El mevalonato prosigue por la vía hasta colesterol. Y a medida que el colesterol se va acumulando en la célula y aumenta sus niveles, actúa como modulador alostérico negativo, disminuyendo la cantidad o actividad de la reductasa. Por otro lado, la reductasa puede encontrarse en forma desfosforilada y en forma fosforilada, siendo la desfosforilada la forma activa. Es claro que si existen estas dos formas, tiene que haber una fosfatasa de proteínas que remueve el fosfato. Y esta es una fosfatasa de la familia PP2A. También tiene que haber una quinasa de proteínas que incorpore el fosfato, inactivando a la reductasa. Esta es la AMPK o quinasa dependiente de adenosín monofosfato. Si recuerdan la teoría de transducción de señales, se comenta que la quinasa también se regula por fosforilación, aparte de ser regulada por los niveles de AMP, siendo la fosforilada la forma activa y la desfosforilada la forma inactiva. Por lo tanto, también tiene que haber una fosfatasa de proteínas que quite este fosfato. También es de la familia PP2A y una quinasa que incorpore el fosfato. En el hígado, esta es la quinasa LKB1 o quinasa hepática B1. ¿Y cómo funciona este sistema de regulación por fosforilaciones en los estados de ayuno y saciedad? En el ayuno, cuando la insulina o glucagón está baja, la unión del glucagón a su receptor de membrana lleva a la activación de la enzima adenilciclasa. Los niveles aumentados de AMP cíclico activan a la pKa. Y esta fosforila un péptido inhibitorio de fosfatasas, que en su estado fosforilado bloquea la actividad de las PP2A. Por otro lado, en el ayuno hay una disminución de la carga energética. Bajan los niveles de ATP, suben los niveles de AMP. Y el AMP no solo activa a la AMPK, sino que también estimula a la LKB1. Entonces, en esta situación, con las fosfatasas PP2A inactivas, la LKB1 fosforila y activa a la AMPK. Y esta a su vez fosforila e inactiva a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. De esta manera, durante el ayuno, al estar la reductasa inactivada, disminuye la síntesis de colesterol. Cuando pasamos a un estado de posingesta y la insulina glucagón aumenta, la insulina, al unirse a su receptor de membrana, lleva a la activación de las fosfatasas. Por otro lado, estimula la fosfodiesterasa de AMP cíclico,
los niveles de este nucleótido disminuyen, se inactiva la pKa y la activación de las fosfatasas de proteínas hace que se remueva el fosfato del péptido inhibidor, lo que lleva a la activación de las fosfatasas PP2A. También hay un aumento de la carga energética en la célula. Suben los niveles de ATP, por lo tanto bajan los niveles de AMP y se bloquea la actividad de la enzima LKB1. Esto hace que la AMPK permanezca desfosforilada por la actividad de la PP2A. Por lo tanto, no puede permanecer fosforilada a la reductasa y la reductasa, por acción también de la fosfatasa PP2A, se mantiene desfosforilada. Activa convirtiendo hidroximetilglutaryl coenzima A en mevalonato, el cual se terminará convirtiendo en colesterol. Por lo tanto, en saciedad aumenta la síntesis endógena de colesterol. En este esquema podemos observar las hormonas metabólicas y el mismo colesterol que regulan su síntesis. La insulina estimula la síntesis de colesterol por la activación de las fosfatasas de proteína que mantienen desfosforiladas y activa a la reductasa. En cambio, el glucagón inhibe la síntesis de nuevo por activación de las fosfatasas de proteínas y promoviendo la fosforilación e inhibición de la reductasa. Por otro lado, el colesterol, cuando aumenta su concentración, actúa como un modulador alostérico negativo, disminuyendo la actividad de la reductasa en un control a corto plazo y en un control a largo plazo produce una represión del gen de la reductasa, disminuyendo la cantidad de la enzima disponible. Además, el colesterol también disminuye la síntesis del receptor de LDL, por lo que baja la captación de las lipoproteínas y hay una menor incorporación de colesterol por parte de la célula. Al mismo tiempo, el colesterol estimula a la enzima ACAT, acilcoenzima A colesterol aciltransferasa, que es la que genera los ésteres de colesterol, uniendo los ácidos grasos al oxidrilo de la estructura del colesterol, siendo los ésteres de colesterol la forma de almacenamiento que hay para el colesterol dentro de la célula. Aquí podemos observar un esquema de la movilización de las lipoproteínas y por ende el colesterol entre los tejidos. En estos procesos se vieron ya con detalle en el capítulo de lípidos. Aquí podemos ver cómo los kilomicrones transportan el colesterol de la dieta absorbido en el intestino hacia el hígado, cómo el colesterol sintetizado en el hígado puede ser transportado hacia los tejidos por las VLDL y LDL, y cómo las LDL llevan el colesterol en exceso desde los tejidos hacia el hígado. Ahora, ¿qué hace el hígado con este colesterol en exceso? ¿Cómo se elimina del organismo? Hay dos mecanismos para eliminar colesterol. Uno es como colesterol libre, que el hígado puede transportar hacia la vesícula biliar, formará parte de la bilis y se volcará al intestino. De esta manera se eliminan entre 300 y 600 microgramos de colesterol por día. El otro es a través de la síntesis en el hígado a partir de colesterol de ácidos biliares. Los ácidos biliares son los productos finales del metabolismo del colesterol y representan la forma más importante de su eliminación del organismo. Junto con los fosfolípidos biliares actúan como emulsionantes de los triglicéridos, lo que permite el accionar de la lipasa pancreática. La bilis es un líquido espeso y viscoso de color amarillo verdoso. Se compone de agua, ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol libre, pigmentos biliares como la bilirrubina y electrolitos. Aquí podemos ver las estructuras de los principales ácidos biliares. Todos poseen 24 átomos de carbono, con una cola lateral más corta con respecto a la del colesterol, terminando en un grupo ácido carboxílico. La diferencia entre ellos está en la cantidad y posición de los oxidrilos unidos a los anillos.
Estos ácidos biliares se clasifican en primarios, ácido queno desoxicólico, ácido cólico y ácidos biliares secundarios, ácido litocólico y ácido desoxicólico. Los ácidos biliares primarios se sintetizan en el hígado a partir del colesterol. Y los ácidos biliares secundarios se generan a partir de los primarios por el accionar de la flora bacteriana intestinal. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido biliar y una sal biliar? La diferencia radica en que los grupos biliares poseen el grupo carboxilo así como tal. Y cuando este grupo carboxilo pierde el protón debido a un aumento del pH del medio, y este grupo carboxilo se encuentra ionizado, ahí decimos que tenemos una sal biliar. Esta es la estructura del ácido cólico. Y si este carboxilo estuviese ionizado, sería la sal biliar colato. Hay que tener en cuenta que los ácidos y las sales biliares son moléculas anfipáticas. Aquí tenemos un esquema que representa una aproximación a lo que es la estructura tridimensional de una molécula de la sal del ácido cólico, el colato. Veamos cómo los anillos conjugados forman una estructura más bien plana y que los grupos alcoholes apuntan todos hacia el mismo lado de ese plano. La cadena lateral se puede acomodar de manera que el carboxilato apunta hacia ese mismo lado. Y de esa manera, en esta molécula tenemos una cara polar que puede realizar interacciones hidrofílicas. Y otra cara polar que puede realizar interacciones hidrofóbicas. Es por eso que los ácidos y las sales biliares logran, formando agregados similares a una micela, emulsionar lípidos de la dieta, y eso favorece el accionar de las lipasas pancreáticas y su posterior absorción por la mucosa intestinal. Aquí podemos ver las reacciones que llevan a la formación de los ácidos biliares primarios. A grandes rasgos, el colesterol incorpora un grupo alcohol sobre el carbono 7 por la acción de la 7-alfa hidroxilasa, y luego se produce el acortamiento en 3 carbonos de la cadena lateral. La aparición del grupo carboxilo, que acá está esterificado con coenzima A, cambia la conformación del hidroxilo del carbono 3 de beta a alfa. Se reduce el doble enlace dentro de los anillos y de esta manera se genera el ácido queno desoxicólico. Y luego, por acción de una 12-alfa hidroxilasa, se incorpora un alcohol en el carbono 12, generando el ácido cólico. El ácido cólico es el ácido biliar más importante. Y las moléculas del ácido queno desoxicólico que se encuentran son aquellas que logran escapar al accionar de la 12-alfa hidroxilasa. Todos los ácidos biliares en el hígado son conjugados con aminoácidos. Esta reacción ocurre en los peroxisomas y los aminoácidos pueden ser glicina o taurina. En el caso del ácido cólico, cuando se conjuga con la glicina, se forma el ácido glicocólico. Y cuando se conjuga con taurina, se forma el ácido taurocólico. Esto mismo sucede con el ácido queno desoxicólico, que puede ser conjugado con glicina o con taurina. Entonces, en el hígado, a partir del colesterol, se sintetizan los ácidos biliares primarios a una tasa de entre 0.2 y 0.6 por día, gramos por día. Estos ácidos biliares van a ser unidos con glicina o taurina para formar ácidos biliares conjugados, los que van a ser transportados y almacenados en la vesícula biliar, formando parte de la bilis. Cuando ingerimos un alimento
y este llega hasta el duodeno, se produce la contracción de la vesícula biliar y la bilis a través del conducto biliar va a ser volcada hacia la luz intestinal. Allí los ácidos biliares conjugados cumplen con su función de emulsionar las grasas, lo que facilita la digestión de las mismas. Pero asimismo, en la luz del intestino delgado, la flora intestinal va a actuar sobre los ácidos biliares desconjugándolos. Y luego, a una cierta proporción de los ácidos biliares primarios se los va a convertir en ácidos biliares secundarios. A la altura del ilium se produce una reabsorción de ácidos biliares entre 90 y 95% que van a ser recaptados. Pasan a la circulación y por el sistema de vena porta, siempre unidos a la albúmina, van a volver al hígado. Y allí serán nuevamente captados por los hepatocitos. Los ácidos biliares primarios y secundarios provenientes del intestino vuelven a unir glicina o taurina y los ácidos biliares conjugados transportados y almacenados en la vesícula biliar. Este circuito, que se conoce como la circulación enterohepática, se repite varias veces al día y hay una circulación de entre 12 a 32 gramos de ácidos biliares por día entre la vesícula, el intestino, el hígado y otra vez la vesícula. Aquellos ácidos libres, ácidos biliares que no llegan a ser reabsorbidos, siguen avanzando, llegan al intestino grueso y van a ser eliminados a través de la materia fecal. La cantidad de ácidos biliares eliminados es de entre 0,2 a 0,6 gramos por día. Entonces, si nos fijamos en la síntesis hepática de ácidos biliares primarios, a partir del colesterol, son los necesarios para reponer aquellos que se pierden a través de la materia fecal. Y estos ácidos biliares primarios y secundarios no son ni más ni menos que moléculas de colesterol que están siendo eliminadas. ¿Qué pasa con el otro mecanismo de eliminación del colesterol? Como habíamos dicho, el colesterol libre también es eliminado a través de la bilis y una cierta cantidad de colesterol pasa a la vesícula biliar. En la bilis, que es un medio acuoso, se mantiene solubilizado justamente por la presencia de fosfolípidos y los ácidos biliares, que son moléculas anfipáticas y lo mantienen emulsionado. Y cuando la bilis es volcada hacia la luz intestinal, ahí va a parar ese colesterol libre y posteriormente será eliminado con la materia fecal. Ahora, la flora bacteriana o microbiota también actúa sobre el colesterol. Y estos son los esteroles fecales neutros, que son el producto de accionar de las bacterias intestinales sobre las moléculas de colesterol. Lo que hacen las bacterias es reducir el doble enlace del anillo, haciendo parecer un átomo de hidrógeno sobre el carbono 5, que si queda en posición alfa, se forma el colestanol, y si queda en conformación beta, se forma el coprostanol y también pueden oxidar el alcohol en el carbono 3 a un grupo cetona generando la colestanona.
continuamos para la próxima.